¿Qué tal, mis estimados amigos? Bienvenidos a este espacio que acá estoy batallando con la tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá como cada lunes preparando algo eh, pues bien especial para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, compartirnos y bueno, de todo esto un poco, muchas gracias de verdad. Gracias por siempre confiar en nuestras propuestas aquí de la Universidad Humanista Hidalgo. Y en esta ocasión tenemos pues un tema que seguro a todos nuestros amigos de la comunidad humanista les va a interesar por lo importante que ha tomado hoy en día este tema, la importancia que tiene para nuestros niños y también para nosotros como formadores, como orientadores de lo que es la estimulación temprana, la importancia de la estimulación temprana en nuestros días. Y bueno, en esta ocasión tenemos para que nos comparta este muy interesante tema y sobre todo para que nosotros podamos conocer un poco más sobre qué es la estimulación temprana, en qué circunstancias se presenta, cómo es que nosotros la podemos observar, cómo la podemos incluso estimular en nuestros muy queridos chicos y también, bueno, cómo es que podemos nosotros encontrar ámbitos y espacios para poderla ejercer. Aquí tenemos a nuestro muy estimado maestro Gabriel Allende de la Fuente. Él es un psicólogo que tiene una especialidad en psicología educativa y bueno, hoy trabaja también para nuestra muy buena amiga Universidad ISI y que bueno, también nos ha colaborado y contribuido en muchos aspectos. Entonces lo tenemos a él con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Gracias por gracias. estar en este espacio. Y pues vamos a iniciar, mi estimado maestro, vamos a iniciar con este tema. ¿Qué es la estimulación temprana y por qué es importante en nuestros días? Adelante, maestro, le escuchamos. Muchas gracias a la maestra Viridiana por esta presentación tan humana, vamos a decirlo así, tan amigable, tan cálida, y que va mucho con esta visión de la Universidad Humanista de Hidalgo, ¿no? Es muy importante buscar ese desarrollo pleno del ser humano y esa parte de la satisfacción y la trascendencia, ¿verdad? Agradezco mucho la presentación y como bien lo mencionaba la maestra, un servidor me he especializado en algunas áreas de la psicología, principalmente en el área educativa, y esta área obviamente implica el conocer a detalle el desarrollo infantil. De por sí, para todo profesional de la psicología, es importantísimo, y no exagero, es muy importante que conozca las etapas del desarrollo humano y en la etapa de la infancia, definitivamente es cuando se dan muchos elementos, se establecen bases para lo que será la futura persona, ese adulto que se integrará a un entorno social, que se integrará a una actividad laboral, productiva, etcétera, ¿no? Y que de ahí seguirá evolucionando. Recordemos que el desarrollo es un proceso evolutivo, continuo y gradual, es decir, es la adquisición de cualidades y características que nos hacen únicos e irrepetibles. Y obviamente encontramos eso, que es lo que marca la individualidad. Es decir, somos únicos e irrepetibles, somos individuos que vivimos, que experimentamos una vida y que esa vida la vamos a ir enriqueciendo. Y que efectivamente desde la infancia sentamos esas bases y desde la infancia es donde también podemos enriquecer y potencializar a ese individuo. Y por ello es que cobra relevancia la estimulación temprana, también conocida como estimulación oportuna, también conocida como estimulación inicial. Y la estimulación temprana tiene sus raíces ya remotas en el siglo pasado, ¿verdad? Nos agarró el cambio de milenio, incluso en la década de 1950 surge como una alternativa para ayudar a aquellos niños que nacían con una condición diferente,
con alguna cuestión en su desarrollo congénita, en la cual presentaban algún tipo de alteración o atraso. Y pues bueno, se buscaba estimularlos, proporcionarles estímulos desde tempranas edades, es decir, desde el nacimiento, para que esa condición con la que habían nacido, pues bueno, fuera menos impactante en su desarrollo. Obviamente va a depender de muchos factores, la situación que presenten, la afectación, si es que hubiera tal, que sea manifiesta, y bueno, diversidad de elementos que se deben considerar. Y de ahí tenemos las raíces de la estimulación temprana, no me voy a detener mucho en ello ahora, pero es necesario que haga mención de esto para comprender que actualmente la estimulación temprana se puede definir como un conjunto de actividades, no ejercicios, sino actividades, como un conjunto de actividades que en el momento justo del desarrollo van a enriquecer y potencializar las capacidades de un individuo en forma integral. ¿Y a qué me refiero en forma integral? En tres aspectos principales. A nivel biológico, aspectos físico-motrices; a nivel psicológico, aspectos como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, el manejo y regulación de las emociones; y a nivel social, es decir, lo que es la interacción con otros individuos. Recordemos que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y que los aprendizajes de vida, no solo los aprendizajes académicos, se dan en la interacción social. Aquí citamos a un exponente relevante de la psicología, Lev Semeniovich Vygotsky, que nos habla en su teoría sociocultural, o también llamada histórico-cultural, de la importancia de la socialización, ¿no? En palabras concretas, la estimulación temprana es un conjunto de actividades que en el momento justo del desarrollo enriquecen y potencializan las capacidades de un individuo. ¿Y cuál es el momento justo del desarrollo? El momento justo del desarrollo es decir, lo que corresponde, lo que compete a cada etapa. Por eso en este inicio les mencionaba, conocer cuáles son las características del desarrollo esperadas, los hitos, es aquello que va a ser evidente. Para muestra, basta un ejemplo. Desde el enfoque de las neurociencias, desde la neuropsicología, también un servidor abarco esa área. Cuando un recién nacido ya empieza su proceso de vida extrauterina, hay ciertos elementos que nos van a ser evidentes, observables en cuanto a ese desarrollo. Hay situaciones a veces que son más que evidentes, ¿no? Alguna malformación, alguna otra situación. Pero, ¿qué podríamos decir que es un hito del desarrollo? Algo que es más que evidente. Recordemos que el desarrollo sigue una dirección, las leyes del desarrollo, céfalo-caudal, de la cabeza hacia los pies, y próximo distal, del centro hacia los lados. Un hito, a los 2 meses de nacido, ese bebé ya debe tener el control de la cabeza, tener el control voluntario de los movimientos de la cabeza. Los que han sido padres o que tienen la fortuna de haber trabajado, convivido con niños pequeños, con bebés, recuerden, cuando tienes un bebé de este rango de edad, 2 meses de nacido, lo abrazas, esos bebés ya buscan y gustan de la postura erguida, o sea, los estamos abrazando, pero ellos ya quieren estar sostenidos en nuestros brazos en posición vertical. Y la cabeza de estos bebés ya tiene un control, ya manejan el movimiento giratorio, ya no es una cabeza que se bambolea, en la cual el niño no tiene un control, sino que esos 2 meses de nacidos, el niño ya tiene un control, ya tiene un manejo de su cabeza, incluso no solo en brazos, sino cuando está acostado o lo giramos boca abajo, vemos que ese bebé va a alzar su cabeza y va a moverla. Esto nos está hablando de un desarrollo neurobiológico adecuado y es un hito que nos indica que ese desarrollo va de acuerdo a las características esperadas. Pero ¿qué ocurre por el contrario? Si ese niño no tiene un control, pueden ser muchas situaciones, puede ser una inmadurez neurológica, puede ser un atraso del desarrollo por una cuestión cognitiva,
pueden ser algún tipo de lesión cerebral no detectada, ya que pudo ser un daño que se generó en el momento del nacimiento, falta de oxigenación, muchos factores. Obviamente ya se hará una valoración, etcétera. Un bebé de apenas 2 meses de nacido. Entonces, ¿lo evalúo? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué hago? Puede haber elementos, claro. Desde el momento del nacimiento tenemos una prueba de Apgar, pero realmente identificar qué pasa con este niño no lo sabemos. Tal vez sea netamente una cuestión hereditaria y los dos progenitores, tanto el padre como la madre, de bebés presentaron una situación similar y estamos viendo una manifestación hereditaria a nivel biológico. Pero no nos vamos a esperar a averiguar qué pasa. Lo que podemos trabajar es la estimulación temprana u oportuna. La estimulación temprana podemos trabajarla con recién nacidos a partir de 40 días en adelante. ¿Por qué 40 días? Aquí cito a otro autor, Arnold Hessel, Arnold Lucius Hessel, junto con Amatruda y su equipo de pediatras, psicólogos, realizaron una observación minuciosa y detallada del desarrollo infantil. Ellos son los que idearon el uso de la cámara Gesell y en aquella década también de 1950, grandes avances en la psicología y en otras áreas médicas de la salud, identificaron, tratando de evitar todos los elementos externos que pudieran influir, cuáles eran las características del desarrollo que se iban a esperar. Y bueno, de ahí se hace una descripción del desarrollo. Ahora, cuando ya tenemos esta evidencia de que algo está ocurriendo, y citaba a Hessel, nos menciona, es algo muy importante lo que voy a decir, nos menciona que el niño, el bebé, realmente, escuchemos esto, realmente acaba de nacer, termina de nacer después de las primeras 4 semanas de vida extrauterina. ¿Cómo? A ver, explícanos, por favor, ¿cómo que acaba de nacer después de las 4 primeras semanas de vida extrauterina? Es decir, ya fue el momento del parto, ya salió del útero, del vientre materno, ¿cómo es que acaba de nacer? Es decir, está terminando su proceso de nacimiento, no a nivel físico, lo que es la expulsión del producto, sino que estamos hablando ya de un proceso de adaptación al medio extrauterino. Durante 9 meses de gestación, el producto vivió, vamos a decirlo así, en la comodidad del vientre de mamá, era el huésped consentido, le llegaba el alimento, le llevaba el oxígeno, condiciones de clima adecuadas, etc. Pero después viene un proceso de adaptación extrauterina. Y si nos damos cuenta, las primeras 4 semanas del recién nacido son comer, dormir. Su cuerpo se va adaptando a la vida extrauterina. Básicamente responde mediante reflejos. ¿Eh? Pero poco a poco ese cuerpo que se ha adaptado va a empezar a interactuar con el medio extrauterino. Escucha un sonido, responde con un sobresalto. Lo sujetamos al bebé, eh, lo cargamos delante de nosotros, vemos que ahí en esas 4 semanas su cabecita todavía así, permitimos que sus pies, las plantas de sus pies toquen una superficie y vamos a observar el reflejo de marcha, el reflejo de moro. Y nos damos cuenta que ese niño tiene reacciones netamente reflejas. Y ahí es cuando podemos identificar esas características del desarrollo. Y como profesionales podemos empezar a intervenir. Hemos dado tiempo ya a que ese producto, ese niño, ese bebé, ese recién nacido, se adapte. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar la estimulación temprana, que como mencioné, en sus raíces era una cuestión remedial, una intervención para aquellos niños que nacían con una condición diversa, diferente a la del resto. Actualmente es una estimulación que va, como mencioné, a enriquecer y potencializar las capacidades del niño. No se trata de adelantarlo, no. Se trata de contribuir a la manifestación de dichas características del desarrollo, con ejercicios tan simples. A veces simplemente, y con los niños
más pequeños, con los bebés, es proporcionar algún tipo de estimulación. A veces es simplemente esto, pasar suavemente las yemas de los dedos por el rostro y el costado del bebé. Y esa estimulación va a provocar una reacción. Aquí por eso la importancia también de estudiar y tener conocimientos sobre el sistema nervioso. Hablemos de lo que es las sensopercepciones, es decir, estímulos externos o internos, en este caso externos, que van a ser captados por el organismo a través de los distintos órganos sensoriales, que van a viajar por el sistema nervioso periférico, llegar hacia el sistema nervioso central, subir al cerebro, y aquí viene lo hermoso y bello. En el cerebro, esos estímulos nerviosos, esos impulsos nerviosos, van a empezar a formar conexiones sinápticas. Miles de millones de neuronas se van a empezar a conectar entre sí. Miles de millones de neuronas van a formar lo que son las famosas redes neuronales. ¿Y qué son las redes neuronales? Lo estoy mencionando, ¿verdad? Miles de millones de neuronas conectadas entre sí que guardan información y nos van a permitir ejecutar acciones. Cuando pongo mi dedo sobre la palma del bebé y por el reflejo de presión él me sujeta y yo empiezo a hacer movimientos con su manita, adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, esa estimulación sensorial llega y en sus neuronas, en su cerebro, se empiezan a hacer esas conexiones. Y ese bebé ya tiene mayor flexibilidad, tono muscular que va conformando. Acordémonos que el tono muscular es la capacidad para que nuestro cuerpo, los músculos de nuestro cuerpo puedan ejecutar movimientos, movimientos que se volverán precisos. Esos movimientos básicos que estamos realizando con el niño, más adelante le permitirán sujetar, por ejemplo, una cuchara y proceder a la alimentación. Cuando a ese niño le ponemos música, ese niño va a estar desarrollando esa sensación, esa percepción también de estímulos auditivos. Cuando a ese niño le hablamos, estamos estimulando esa percepción auditiva y en su cerebro se están formando esas redes neuronales. Por esto también algo que se recomienda mucho en general y más en estimulación temprana es llamarlo por su nombre. Sí, a todos los que somos padres o tíos, alguna vez hemos tenido a un bebé en casa, a nuestro bebé que consentimos, amamos, son adorables los bebés, ¿verdad? Y le decimos, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está el precioso? ¿Cómo está el hermoso? ¿Cómo está el bebé de este hogar? Y ese niño crece y al año y medio, a los dos, o cuando ya hay un poco más de soltura y comprensión del lenguaje oral, y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Me llamo bebé. ¿Se llama bebé? No, pero como escuchó, fue estimulado a que él es bebé, lo llamamos bebé, lo nombrábamos bebé y nunca le hablábamos por su nombre, ¿eh? Vamos a decir que se llama Daniel, ¿no? Pero le decíamos bebé. Cuando decimos Daniel, ni nos escucha. Bueno, sí nos escucha, pero no nos toma en cuenta. Y no es porque nos quiere ignorar, simplemente porque la estimulación que recibió es que a él lo llaman bebé, no por su nombre. Entonces, en la estimulación, cuando estamos trabajando con los bebés, es importante hablarles por su nombre. Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Qué hermoso bebé. Ah, claro que se puede hablarles así, pero estamos enfatizando su nombre. Y chequen lo que les digo. Eso está contribuyendo a la formación de la identidad personal. Eres Daniel, eres un bebé, eres un niño hermoso, vas a crecer, vas a ser un niño inteligente, etcétera. Entonces, ahí Maestro, vemos la importancia de la estimulación. perdón, le interrumpí. ¿De qué No, sin edad a problema. qué edad se lleva a cabo la estimulación temprana? Excelente pregunta, maestra Viri. Como lo mencionaba, desde los 45 días de nacido hasta los 4 años de vida. Estamos Ujú. hablando de estimulación temprana. Es el principal periodo de plasticidad neuronal. Ahora sabemos que toda la vida la plasticidad neuronal es posible.
pero durante estos primeros 4 años de vida es más ágil, más rápida la conexión entre neuronas. Una persona de edad avanzada puede seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque sus neuronas todavía siguen conectando y formando redes neuronales para guardar información, pero ya no lo hacen tan ágil como los más jóvenes, como los niños, como los bebés. Por eso el rango entre los 40 días de nacido a los 4 años, Mm. estamos hablando de estimulación temprana. Y en el taller que vamos a dar, y gracias a la UHH que nos invitó, vamos a aclarar algún detalle. Por ahí nos dicen, oiga, pero es que también hay estimulación para niños de 5 o 6 años. Ah, ojo, eso es ejercicios psicomotores. Y esa es otra cuestión. Estamos hablando ahí de psicomotricidad. La estimulación temprana va en el rango de los 40 días de nacidos a los 4 años. También les van a decir, yo he leído, yo he escuchado que hay estimulación temprana intrauterina y efectivamente, también la hay, Ujú. pero en el taller lo estaremos comentando. Dejemos un poquito al suspenso. Sí, efectivamente, el maestro Gabriel tiene dos talleres en el Congreso Abrazando mi Totalidad en la Universidad Humanista Hidalgo, así que lo vamos a tener ahí en el Congreso para todos los que quieran participar. Ya se abrieron incluso más talleres por si quieren participar y estar con nosotros en este bonito evento que hace la universidad cada año. Y bueno, maestro, ¿de qué manera nosotros como padres, tíos, maestros, incluso de preescolar, podemos llevar a cabo la estimulación temprana? Claro, la estimulación es un conjunto de actividades que debe ser diseñado sistemáticamente de acuerdo a la etapa del desarrollo en que se encuentra el niño. Las actividades deben ser planeadas minuciosamente, tomando como referente las características del desarrollo de acuerdo a la edad del infante. No es lo mismo, pero para nada, sobre todo en el primer año de vida, un bebé de 2 meses de nacido a que un bebé de 2 meses de nacido con 2 semanas. Maestro Gabriel, pero solo son 2 semanas de diferencia, pero son 2 semanas de diferencia. En ocasiones muchos padres se frustran porque dicen, el hijo de mi amiga y mi bebé casi nacieron el mismo día. ¿Casi cuánto es la diferencia? 2 semanas. Y el hijo de mi amiga ya se gira sobre su eje y el mío todavía está sin moverse mucho. Bueno, mi bebé ya se gira, pero el hijo de mi amiga ya se yergue, ya levanta su cabecita, pero el mío todavía no. Se frustran del mismo mes o con días de diferencia, van a tener un desarrollo similar. No, las edades son muy importantes hasta contabilizarlas en semana durante los primeros años de vida. Ahora, como tíos, como familiares, como personas cercanas, requerimos una capacitación si queremos dar una estimulación temprana formal, precisa, exacta. Básicamente en dos cosas, conocimiento de las etapas del desarrollo y saber cómo se realiza una estimulación en forma profesional. Pero déjenme decirle, en forma empírica, en forma cotidiana, ya estamos estimulando a nuestros bebés cuando le hablamos, cuando escuchan nuestra voz, cuando lo cargamos, cuando le permitimos conocer su entorno, cuando lo dejamos con algo tan sencillo, no lo dejamos atado. A nuestras generaciones nos tocaba de bebés que nos ponían sobre la cobijita, nos ponían los bracitos a un lado, cobijita por acá, cobijita por allá, y hasta había una técnica que nos tenían todos así amarraditos y se arrullen al bebé para que se duerma y no se espante. No, nos estaban limitando el desarrollo psicomotor, que es también una base para el desarrollo cognitivo y social. Obviamente nos tenían amarrados, no nos dejaban interactuar con el medio. ¿Qué pasa? Privación sensorial. Veíamos lo mismo, nos aburríamos, y el bebé ya se durmió. Lógicamente, porque no había estímulos. Pero cuando nos dejan con libertad, observen a los bebés, duermen así. Esas manitas aquí al dormir están hablándonos también de un desarrollo neurológico adecuado. Y obviamente hay que trabajar estimulación temprana para un desarrollo de la tonicidad muscular. ¿Cómo, Diferencia cómo entre atrofia, estimulación perdón, científica ay, y estimulación empírica.
Ay, perdón, maestro, perdón, lo interrumpí, creo que fue el internet. ¿Cómo atrofia em, los dispositivos? Porque comentaba que desde que nacemos hasta aproximadamente los 4 años se lleva a cabo la estimulación temprana. ¿Cómo ¿Correcto? afectan los dispositivos tecnológicos a los niños en esas edades? Excelente pregunta también, definitivamente. En la actualidad, voy a poner un ejemplo muy concreto. Están los famosos gimnasios para bebés. Aquel que tiene móvil, aquel que tiene luces, aquel que tiene texturas, diversidad de elementos, diversidad de estímulos. En donde el bebé, al tratar de tocar algo y golpearlo, produce un sonido y el bebé se sorprende. Es más, produce un sonido y una luz. Es más, produce al tocar con su piecito, la planta de su pie, patear, experimenta una textura y se produce un efecto de una luz y un sonido. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Lo están estimulando? Sí, pero lo están sobreestimulando. Escuchen lo que dije, sobreestimulando. Y entonces esos bebés se habitúan a exceso de estímulos y son bebés que cuando van a una guardería, a un preescolar, a una formación educativa o en cualquier reunión, son niños que andan buscando estímulos. ¿Sí? Y están buscando estímulos porque desde aquí fueron sobreestimulados, se habituaron a obtener estímulos. Les generamos cierto nivel de estrés. Sí, hay estrés infantil. Les generamos cierto nivel de estrés que ellos tienen esa necesidad de tocar estímulos, ¿van? De por sí los niños son curiosos, sí, pero aprenden a regularse. Pero los niños sobreestimulados sienten ese impulso, esa necesidad de tocar algo, de ver de qué se trata, de hacer presión, de golpear, de pegar. Sobreestimulación. Eso es afectar. Y no, porque alguien pensará, entonces se vuelven hiperactivos. No, tienen hipermotilidad, un exceso, una necesidad de moverse, pero no es hiperactividad. Se puede trabajar con ellos y se puede regular ese impulso. Pero si los dejamos, y luego de bebés, ya lo hemos visto, en internet encontramos mucho, en YouTube encontramos material, música para dormir al bebé. Y luego, ¿qué ocurre? Le dejamos el móvil, el dispositivo, y un servidor lo ha visto. Bebés de menos de un año, los dispositivos son intuitivos, que simplemente pasan su dedito y ya aquí ya saben que al hacer eso algo va a ocurrir, que es cambiar y se quedan. Pero ¿qué ocurre? Lo que les decía, ese exceso de estimulación les va a provocar ese exceso de inquietud, esa necesidad de recibir estímulos. Entonces, sí, ¿qué ocurre? Les cuesta concentrar su atención. Y un último dato, hasta hace todavía un lustro, el tiempo máximo de atención que un ser humano puede mantener 100% concentrado eran 25 minutos. Actualmente, por el exceso de estímulos, nos cuesta concentrar nuestra atención más de 15 minutos. No podemos más. Las nuevas generaciones, la generación alfa, los nacidos del 2013 para acá, por el exceso de estimulación recibida. Por eso es cuando nos preguntamos, ¿por qué estos niños están tan inquietos? No se pueden quedar quietos. Porque los sobreestimulamos nosotros mismos. Entonces, es muy importante también ser conscientes de estos y evitarlo o regular. Sí, permitir que los niños también encuentren o contacten con el aburrimiento para que ellos mismos se autosostengan en una actividad, ¿no? Y se Así es. entretengan en una actividad. Qué interesante tema y qué maravilla que lo vamos a tener en el Congreso con muchas Gracias. actividades y mucho más. Y pues le agradecemos su tiempo, su espacio y ya para ir cerrando este encuentro, mi estimado maestro, ¿qué nos recomienda para desarrollar una muy buena conexión con nuestros niños en cuestión de la estimulación temprana? Genial, genial. Gracias. También excelente pregunta igual. ¿Qué es lo recomendable? Dos factores. Socializar con el niño. Socializar. Hace tiempo se decía, bueno, es que no tengo tiempo, no puedo darle tanta cantidad de tiempo a mi hijo, a mi niño, pero le doy calidad. Era buena la idea, pero actualmente nos hemos dado cuenta que es calidad y cantidad. Pero trabajo, tengo que proveer a mi hogar, son varios hijos, tengo compromisos, soy un profesional y tengo responsabilidades, muy cierto. No carguemos de entrada con culpas. Es tampoco el tiempo que le dedico, porque esa sensación de culpa que traemos como adultos
nos hace cometer errores de sobreconsentir, sobreproteger. No, primero quitémonos el estrés, llega con el niño, llega con ese infante de menos de 4 años o en ese rango, háblale, abrázalo. Algo importante, velo a los ojos. ¿Cómo estás, hijo? Pero no un cómo estás de, ¿cómo estás? Sino, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿a qué jugaste hoy? ¿Con mis carritos o con mis amigos? Si es que lleva el preescolar en la escuela. Esa atención es muy valiosa. Eso también, la parte afectiva, es estimulación y se graba en su mente y en sus emociones. Y la formación de su identidad como individuos. Socializar y hablar con nuestros niños es lo mejor que podemos hacer, pero una socialización y una comunicación real, directa, no son intermediarios, no el clásico de habla, yo te escucho, no, ahí es tiempo no invertido adecuadamente, tiempo de cantidad y calidad enfocados. Dejemos el dispositivo, dejemos el celular a un lado y enfoquémonos con nuestro hijo. Ni siquiera usemos el argumento de, bueno, voy a poner una música. No necesitas música. Tienes lo mejor tu voz para estimular a ese niño, para hacer esa conexión entre padre, hijo o adulto cuidador. Es mi mejor recomendación que les puedo dar. Qué maravilla, maestro. Muy pronto ya nos vamos a encontrar y justo en este momento les comento que el próximo lunes no vamos a tener podcast porque nos vamos a concentrar en el Congreso, que es ya, ¿no? La próxima semana. Y pues el tiempo pasa, todavía hay lugares, inscríbanse. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Muchas gracias, maestro Gabriel, por este espacio, Con gusto. estos consejos. Nos veremos muy pronto en el Congreso. Y nosotros seguimos con más y retomamos el podcast después del Congreso. Les mandamos un beso, un abrazo y que tengan una excelente tarde. Bye. Bye.